Jake llevaba horas de retraso en su ruta de entregas cuando una señora mayor le bloqueó el camino y no se movía. Su frustración explotó de la peor manera posible con Dorothy Martínez, de 62 años. Lo que Jake no sabía era que alguien había estado observando desde los arbustos todo el tiempo. Jake Patterson pedaleaba por las calles residenciales tranquilas, como si su vida dependiera de ello. Su bicicleta de entregas gemía bajo el peso de los paquetes apilados en cada espacio disponible. El sudor le goteaba por la cara mientras miraba su reloj por centésima vez ese día. 3 horas de retraso, 3 horas que podían costarle su trabajo. El joven de 24 años había comenzado su turno al amanecer, pero todo lo que podía salir mal había salido mal. Una llanta pinchada en su segunda entrega. Un cliente que no estaba en casa a pesar de confirmar que estaría. Y ahora la voz de su supervisor aún resonaba en su cabeza desde su última llamada. El teléfono de Jake vibró otra vez. Otro mensaje de su jefe. Otra amenaza sobre descontarle el sueldo. La presión lo estaba aplastando. Podía sentir su paciencia agotándose peligrosamente. Al doblar en la calle Elm, Jake vio algo que le hundió el corazón. Una señora mayor caminaba lentamente por el carril bici delante de él. Se movía a un ritmo que parecía casi deliberadamente lento, completamente ajena al mundo que la rodeaba. Jake tocó su timbre. 1 vez, 2 veces, 3 veces. La mujer no reaccionó. Continuó su paseo tranquilo como si fuera dueña de todo el sendero. Dorothy Martínez tenía buenas razones para estar perdida en sus pensamientos. Hoy era su cumpleaños número 62 y por primera vez en 3 años no lo pasaría sola. Su hijo Carlos había llamado esa mañana con instrucciones específicas de encontrarse con él en el pequeño parque exactamente a las 3. Llevaba su mejor vestido para la ocasión. En sus manos llevaba un pequeño ramo de rosas blancas, las mismas flores con las que su difunto esposo la sorprendía cada año. Esa tradición había significado todo para ella. Pero Jake no vio nada de esta historia. Solo vio un obstáculo bloqueando su camino hacia la supervivencia financiera. Jake le gritó desde atrás, su voz quebrándose de frustración. La señora mayor siguió caminando, completamente ajena a su presencia. ¿Lo estaba ignorando a propósito? Su enojo comenzó a hervir mientras los minutos preciosos pasaban. Dorothy finalmente dejó de caminar. Se agachó lentamente, ajustándose el zapato con los movimientos cuidadosos de alguien cuyo cuerpo ya no cooperaba como antes. Esa acción simple bloqueó completamente el estrecho carril bici. Ahí fue cuando la paciencia de Jake finalmente se rompió. Se bajó de su bicicleta tan bruscamente que cayó ruidosamente detrás de él. Los paquetes se esparcieron por el pavimento. Jake caminó hacia Dorothy con ese tipo de energía agresiva que hace que la gente se cruce al otro lado de la calle. Dorothy levantó la vista para encontrar a un joven enojado que la dominaba. Su cara estaba roja de frustración y su voz tenía un tono amenazante mientras le exigía que se quitara de su camino inmediatamente. La señora mayor se sobresaltó por su aparición repentina y su tono áspero. Trató de explicar que simplemente intentaba llegar al parque donde su hijo la esperaba. Su voz temblaba mientras intentaba calmar la situación. Pero Jake estaba más allá de la razón. La presión de su ruta de entregas fallida, las amenazas de su supervisor y ahora esta mujer aparentemente desconsiderada lo habían empujado más allá de su límite. La discusión escaló con velocidad aterradora. La voz de Jake se volvió más fuerte y agresiva. Dorothy retrocedió, apretando sus flores más cerca de su pecho. Podía ver la rabia creciendo en sus ojos
y supo instintivamente que estaba en peligro. Lo que pasó después perseguiría a Jake por años. En un momento de pérdida total de control, Jake levantó la mano y golpeó a Dorothy en la cara. El golpe fue seco y repentino, dado con toda la frustración acumulada de su día desastroso. Dorothy se tambaleó hacia atrás por el impacto. Sus rosas blancas se esparcieron por el suelo cuando cayó, aterrizando duro en el sendero de concreto. Las flores que había llevado en memoria de su difunto esposo ahora yacían aplastadas y olvidadas. Jake se quedó parado sobre ella, respirando pesadamente, su pecho subiendo y bajando, mientras la realidad de lo que acababa de hacer comenzó a hundirse. Pero su enojo aún ardía demasiado fuerte para que el remordimiento se apoderara. La señora mayor yacía en el suelo, aturdida y confundida. Una marca roja ya se estaba formando en su mejilla donde su mano había conectado. Pero Jake no tenía idea de que alguien había estado observando todo desarrollarse. A 10 metros de distancia, escondido detrás de un grupo espeso de arbustos cerca de la entrada del parque, Carlos Martínez había estado agachado durante los últimos 10 minutos. El instructor de gimnasio había llegado temprano para preparar la celebración de cumpleaños sorpresa de su madre. Carlos había estado posicionando todo perfectamente, esperando que su madre llegara para poder saltar y sorprenderla. Había escuchado las voces fuertes y había levantado la vista de sus decoraciones justo a tiempo para presenciar la confrontación. Al principio, no pudo distinguir exactamente qué estaba pasando. Luego vio la mano del joven hacer contacto con la cara de la mujer. El tiempo pareció ralentizarse mientras Carlos vio a su querida madre tambalearse y caer al suelo. La mujer que lo había criado sola después de que su padre murió. La mujer que aún lo llamaba cada mañana solo para asegurarse de que estuviera comiendo bien. Algo primitivo despertó profundo dentro de Carlos. Todos esos años enseñando clases de defensa personal, todas esas horas de entrenamiento físico, de repente tenían un propósito más allá del fitness. Emergió de los arbustos con la furia controlada que solo viene de la certeza absoluta sobre lo que necesita hacerse. Jake aún estaba parado sobre Dorothy, tratando de procesar lo que acababa de hacer, cuando escuchó pasos acercándose rápidamente por detrás. No eran los pasos casuales de un transeúnte. Estos eran los pasos decididos y determinados de alguien con una misión. Se volteó justo a tiempo para ver a un hombre cargando hacia él. El extraño estaba construido como alguien que vivía en el gimnasio. Pero fue la expresión en la cara del hombre lo que realmente aterrorizó a Jake. Esto no era solo enojo. Esta era la rabia enfocada de alguien que acababa de ver a un ser querido ser atacado. Antes de que Jake pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera pensar en correr, Carlos entregó un golpe rápido y poderoso que conectó perfectamente con la mandíbula de Jake. El repartidor se tambaleó hacia atrás, su visión borrándose mientras el dolor explotó por su cara. Carlos no se detuvo ahí. Agarró a Jake con eficiencia practicada, usando técnicas que demostraba a sus clientes todos los días. Jake se encontró inmovilizado en el suelo con un agarre de hierro que no podía romper. El instructor de gimnasio sacó su teléfono con su mano libre, nunca aflojando su agarre sobre Jake. Su voz estaba calmada y controlada mientras llamaba a la policía, un contraste marcado con la violencia que acababa de entregar. La mente de Jake corrió mientras la realidad de su situación se volvió cristalina. No solo había agredido a una señora mayor, sino que lo había hecho justo enfrente de lo que obviamente era su hijo. Mientras esperaban a la policía, Jake finalmente entendió que acababa de cometer el error más grande de su vida.
su trabajo de entregas, sus problemas financieros. Todo parecía insignificante comparado con las consecuencias legales que estaba a punto de enfrentar. Carlos lo mantuvo inmovilizado en el suelo mientras gentilmente ayudaba a su madre a ponerse de pie con su mano libre. Dorothy estaba sacudida, pero no herida aparte de la marca roja en su mejilla. Sus flores aplastadas yacían olvidadas en el sendero mientras su hijo la sostenía firme. La fiesta de cumpleaños sorpresa tendría que esperar. Pero Carlos le había dado a su madre un tipo diferente de regalo ese día. El conocimiento de que siempre habría alguien ahí para protegerla. Minutos después, las sirenas de policía resonaron a través del vecindario tranquilo, mientras los oficiales llegaron para arrestar a Jake. Su peor día como repartidor acababa de convertirse en el peor día de toda su vida. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si hubieras visto a alguien atacando a tu madre?